es algo que esté explícito. No está explícito en ninguna constitución, ni siquiera en la doctrina. La doctrina es el campo teórico, por decirlo de alguna manera, que sustenta las leyes que el derecho permite. En el momento de en lo que tiene que ver con el lado medieval, el derecho a rebelión era algo más complejo y era más fácil a la vez. Porque en el momento medieval, cuando empiezan ya los feudos a constituirse en Estado, justo antes de eso, lo que primaba respecto al derecho era la existencia del derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Es el derecho, o el jus naturalismo, es el derecho que tienen las personas, y este derecho sale desde la naturaleza, es decir, emana de las costumbres que tenemos nosotros, que es el derecho consuetudinario, de las costumbres, y también da pie a que el poder viene dado por Dios, o cualquier ente divino es quien permite que un gobernante tenga ese poder. Por eso que vemos durante la historia, por ejemplo, no sé, por los egipcios, incluso algunos franceses, el Estado soy yo, el rey Sol, Ramsés y Ra, el dios, el Sol, curiosamente, ellos estaban por derecho divino. Por lo tanto, él era el encargado del poder, pero el poder también se disolvía en el pueblo, y ahí es donde se creaba un pacto social, donde estaba el gobernante y estaban los gobernados. Y cuando existía un tipo de tiranía, es decir, que quien gobierna empezaba con actitudes o con leyes o con actitudes que atentaban contra el pueblo, contra la nación, como no sé, proscribir cierto tipo de conducta, favorecer la pobreza, como el poder radicaba en el pueblo, pasaba, el elegido era el rey, por dar un ejemplo. Pero él estaba por legítimo derecho divino. Pero ese poder también era transmitido al pueblo. Pero el pueblo no tenía ese poder. Pero el derecho a rebelión se justificaba porque ese poder estaba en el pueblo. El pueblo tenía el derecho a cuestionar a los gobernantes. Sin embargo, a su vez no podían, porque como primaba el derecho natural, bueno, tiene que ver con, como ya lo mencioné, la tierra, la naturaleza, o las mismas creencias que aparecen de cualquier lado. Entonces esa creencia que estaba entonces el pueblo tenía el derecho y se consagró el derecho a rebelión cuando las condiciones que presentaba el lugar o el feudo, por darle alguna razón, o el Estado después, atentaban contra el bien común. Si bien no se consideraba todavía lo que era el bien común, pero era la idea. Y ahí es donde surgen las revoluciones más grandes. Y curiosamente tenemos a escritores, les digo yo, tengo que tomar leche aunque me hace mal, porque tiene demasiado contenido azucarado. Entonces la idea es la siguiente. Tiranía, el pueblo se rebela. Tomás de Aquino genera las condiciones. No les voy a explicar todo porque me voy a demorar mucho. Voy a explicar las condiciones y estaba el derecho a rebelión y hubo muchas revoluciones. Pasó, entonces, ¿quién cuestionaba? Era el ser ultraterrenal y el pueblo. Y había un pacto entre lo que era el gobierno en sí, o los gobernantes, o la clase gobernante, los reyes y sus cortes. Y este pacto era, bueno, hay Hobbes, Rousseau, varios ahí empezaron a estudiar después ese tipo de pactos, el hombre es bueno, el hombre es malo, y ese tipo de cosas. Y en la edad contemporánea, que es donde surge también el derecho a rebelión,
Se empieza a estudiar y a concretar de mejor forma. ¿Qué quiere decir esto? Porque empieza ya el positivismo, ya no es la ley natural la que justifica el derecho, sino que es la ley escrita. Entonces todo lo que está escrito es lo que está permitido. Y ahí surgen en doctrina una serie de mañas o de ficciones jurídicas que son bien interesantes. Por eso que ahora vemos, por ejemplo, por qué un condenado, no sé, por estafa o por desfalco tiene clases de ética, y por qué un sujeto que puede robar algo o no tiene o no paga la patente de su negocio se va. Porque todo lo que es permitido se realiza, y todo lo que no es prohibido tampoco es un delito. Entonces, el delito está tipificado y prohíbe ciertas conductas, pero no está todo tipificado, entonces hay cosas permitidas también, que es la que hacemos a diario, pero hay un espacio, y ese espacio en el que no están prohibidas las cosas, los eventos, se pueden realizar y son legítimos. Ahí solamente influye la ética, pero la ética, ¿quién? Siguiendo, entonces por lo tanto, ya se hizo necesaria una ley, ya se generaron los estados, qué sé yo, los países y ese tipo de cosas, que el estado es distinto al gobierno. El estado es el país en sí, las personas, la nación, las costumbres. El gobierno es el que pasa, son los presidentes que van pasando, con sus distintas propuestas y formas de gobernar. El estado y el gobierno no es el mismo, tienen que tenerlo claro. Y ahora con el positivismo, con el hecho de tener las leyes escritas, donde ya no es la ley natural, ya no es un Dios quien consagra el Estado, o es un Dios quien pone a la persona, porque el rey tenía linaje, por eso era rey. Acá no, acá hay un degeneró desde los griegos también para poder impedir las tiranías, esta especie de democracia, donde no existe una mayoría, pero no tan mayoría para que no aplaste al pueblo propiamente tal, o a las minorías. Aquí insisto, que la ley sea escrita ya deja un margen. Entonces el tirano aparece cuando se sale de ese ordenamiento jurídico, de esas leyes escritas, se sale y empieza a actuar por su cuenta de tal forma que daña el bien común. Y surge la pregunta, porque antes se podía cuestionar a los dioses, como que a los dioses le podíamos preguntar y justificar nuestro derecho a rebelión. El sujeto lo está haciendo mal, Dios lo puso, entonces Dios me permite también reclamar. Pero acá, en la época contemporánea, ya no hay un Dios que justifique, sino que hay una constitución, un conjunto de leyes. Entonces el conjunto de leyes es el gobierno, puede ser el Papa para algunos países, y el Estado de Derecho, el Poder Judicial. Entonces, ¿quién vigila a los vigilantes? Surge esta duda. ¿A quién cuestionamos el mal proceder de un gobierno? Que el descontento que pueda generar en el pueblo, ¿a quién le reclamamos? Porque antes reclamaba Dios, ¿a quién le reclamo? Porque no hay ninguna instancia más allá que el gobierno. Y no hay ninguna instancia más allá que el Poder Judicial concentrado y el Poder Ejecutivo concentrado. ¿A quién le reclamo si ya no hay ningún un paso atrás? Y es ahí donde aparece de nuevo el derecho a rebelión. Porque frente a un descontento, solamente el pueblo, porque el poder ya no está en el pueblo, pero el pueblo elige quién lo va a representar. Entonces el pueblo se arroga ese poder y empieza a manifestar el descontento porque efectivamente hay algo que no está funcionando bien. Y es ahí el hecho de las protestas, que la gente no entiende muy bien qué son las protestas, por qué surgen. Surgen por un descontento y tienen una validación también. Ahora, distinto es la protesta al vandalismo. Y parto con esta aclaración porque sabemos que en nuestro país quedó la cagada
un montón de situaciones que los analistas políticos ni el gobierno ha sabido leer muy bien. La gente, lamentablemente, por los medios de comunicación, las redes sociales, se enfocan en el producto. Un hueón quemó un peaje, un hueón quemó un supermercado, dos sujetos saquearon. Ese vandalismo y la delincuencia que deriva de esos actos tiene que ver con la protesta. La protesta es la manifestación de un descontento. Y el descontento que llega no es un descontento que aparezca ahora. Si la cuestión del metro fue lo que surgió y gatilló todo esta manifestación en contra del gobierno y quizás en contra del Estado también, porque no es culpa de este gobierno, sino es culpa de todos los gobiernos, es culpa de... Yo no estoy disculpando, si bien no estoy disculpando, no quiero diluir la culpa, porque cuando la culpa es de todos, la culpa es de nadie, decía Borges. La idea es que hubo un descontento y los estudiantes de alguna forma manifiestan y tienen que y la protesta tiene que tener también un componente violento. Si bien no estoy de acuerdo con la violencia, pero tiene que tener un componente violento en el sentido de interrumpir una calle, por ejemplo, para que los autos, vehículos no pasen, porque es la única forma de que ese descontento sea conocido por el resto del pueblo o por el resto de los ciudadanos. Si la protesta no interrumpe algo, no tiene sentido. Es como que nos juntemos a protestar en una casa, por ejemplo. Al final todo el mundo va a opinar y va a hacer una catarsis, pero eso no va a tener ninguna repercusión ni un conocimiento, porque la idea de la protesta es que los ciudadanos se enteren que hay un grupo de personas que está pasando ideas porque no está de acuerdo. Se supone o se espera que el derecho, las leyes y los gobiernos apunten al bien común, que apunten a la justicia, y esa es otra definición. ¿Qué es la justicia? La justicia, si lo analizamos bien, la justicia no existe. Por lo tanto, ese es el fenómeno que se da. Lamentablemente, y muy lamentablemente, se están utilizando herramientas muy poco democráticas, es decir, el toque de queda, tanques por la ciudad, los militares en la ciudad, porque no se puede arreglar este problema. Y sé que muchos van a poner, no, que yo soy pobre, que yo soy progre, que yo soy comunista y ese tipo de cosas. Si tú me pones que soy comunista, dime qué significa ser comunista. Acá es un análisis de lo que está pasando. Ni siquiera doy las causas tienen que verlas ustedes, pero qué lamentable ver al país casi como en una dictadura, con las mismas imágenes. Qué lamentable ver a un país que no es capaz a un gobierno que no es capaz de resolver este descontento. Si no se trata que le hayan subido 30 pesos y haya quedado la cagada, como el zorrón que aparece, que efectivamente el zorrón tiene razón. Son 30.000 pesos, si te suben 3.000 pesos, son 30.000 pesos. Entonces, ¿qué lloráis porque te suben el pasaje? Sí, el zorrón tiene razón. Tú con esa plata en un carrete gastáis más plata que el dinero que tú utilizáis en movilización. Tiene razón. Pero acá el problema no es solamente el asunto del metro. Acá el problema son una serie de injusticias sociales que van pasando y que llevaron a determinar que había un derecho de rebelión porque leyes no se están cumpliendo o leyes están hechas de una forma no justa. Aunque la justicia no existe y no se debe cuestionar. En este video, si llegaste hasta acá, yo no voy a poner imágenes de buenos atropellados porque no me interesa. De hecho, ver ya las noticias, leer las redes sociales, a mí me tiene cansado. Me tiene cansado porque ya sé qué pasa, ya sé qué va a pasar. Aunque no crean, yo tengo la capacidad de en 10 minutos de adivinar. Yo ayer andaba caminando, me iba a comprar una cuestión y cerraron la tienda. Y yo le dije a quien me acompañara, viene el toque de queda. Viene el toque de queda. Y efectivamente, no me equivoqué. Y acá en mi pueblo hubo disturbios, pero nunca tanto. Sí se echaron un peaje y eso me dio risa porque como vaya a tener tiempo para irte al peaje y quemarlo. Pero bueno, esas son formas. Ahora, la forma en que se está llevando, no se trata de que no sea la forma. Es que están los sujetos que reclaman y están los sujetos infiltrados y están los delincuentes que aprovechan de robar y saquear supermercados y ese tipo de cosas. Entonces se mezcla. ¿Y qué hacen los medios? Mezclar todo para criminalizar la protesta. Porque tenemos que generar miedo para poder disuadir este tipo de protestas, de manifestaciones.
Hay gente que no entiende, dice no es la forma. Porque la forma no importa. En este caso, en la literatura sí, en el cine también. Pero en este caso no importa. Lo que importa únicamente es el fondo. ¿A quién le vamos a reclamar? Y es ahí donde el poder, y es ahí donde surge el derecho a rebelión. Y este derecho a rebelión surge porque he leído que no, que son niños, que son jóvenes. Acá estamos dominados por el adultocentrismo. Es decir, si sale un huevón viejo de mi edad criticando y protestando, vale. Pero si sale un huevón menor de edad protestando, no sirve. Y eso es una estupidez. Porque estos huevones están protestando por algo. Y esto viene dado por una serie de condiciones que ustedes ya tienen que saber. Y acá me abro la discusión. Y si llega a tener comentarios esto, los voy a contestar todos. Porque esto hay que discutirlo. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Militares en las calles. Ustedes ni siquiera pueden imaginar qué implica que haya militares en las calles. Cierre de tiendas, toque de queda. Esto ya al gobierno se le salió a las manos. Acá se rompen, como dicen por ahí, el pacto social, es lo que les mencionaba del Estado medieval, de la época medieval, donde había este pacto, que era como el equilibrio entre el poder y los gobernantes. ¿Acaso se rompe? Porque ya el derecho a rebelión y la manifestación va más allá. Va en contra del Estado, va en contra del gobierno. Entonces no es un ataque directo al presidente ni un ataque directo al Estado, es el descontento. Ahora el problema es cómo se maneja esta situación de quiebre. Porque después de esto hay un antes y un después. Es decir, después cómo se enfrenta a esto es una generación, y eso sirve para otro video, que ya no teme, que ya no tiene miedo. Ellos no son hijos de la dictadura, no tienen miedo, enfrentan. Los padres de ellos, nosotros o mis padres, si que no hubiesen muerto, no tendrían el valor para salir a las calles. De hecho no salen porque viven con un miedo de lo que pasó y hubo una dictadura, les guste o no les guste. Eso es parte de la historia. Reciente, no tan reciente, pero reciente, ya ha pasado una generación. Pero al margen de esas consideraciones, acá lo que ocurre es legítimo. Yo digo que es legítimo. Porque desde la teoría del derecho a rebelión es legítimo. ¿Qué pasó con el bien común? ¿Qué pasó con la justicia? Y no se trata de cuestiones partidistas, si uno es capaz de sacarse eso. Que la derecha, que la izquierda, que los políticos. Los políticos también están dentro de esto. Pero ese estudio se los quiero dejar a ustedes. Y si alguno pasa por acá, lo invito a opinar para que se arme una discusión. Porque esto no es algo tan simple, no es un tema tan... Es un tema delicado, pero también tiene que haber una reflexión. ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué va a pasar con el Estado? ¿Qué va a pasar con el Estado de Derecho? ¿Qué va a pasar con la forma de la política y del presidente de enfrentar esta situación, esta protesta, esta rebelión que no fue capaz de llevar bien? Porque se está criminalizando la protesta y eso es lo que ustedes tienen que tratar de entender, que no es malo el derecho a rebelión, tiene un precio, pero el derecho a rebelión no surge por nada. Hay causas porque no tenemos a quién cuestionar, no tenemos a quién pedir cuenta. Entonces le pedimos cuenta al que está en el momento y es responsable al estar en ese lugar. Y es por eso que está el derecho a rebelión. No le podemos reclamar a Dios o a cualquier ser divino, como les explicaba. Y en este caso es el transporte público, porque le afecta a los sujetos que de una forma valiente salen a la rebelión. Yo espero que este video se entienda bien. Es muy probable que no se entienda bien, porque la gente no tiene comprensión, pero si lo entienden, formemos una discusión. Si el análisis es simple, se rompió el pacto social, ese equilibrio que había. Rousseau lo mencionaba, Hobbes, Stuart Mill, fueron hueones viejos, sí, efectivamente, hace mucho tiempo que lograron tratar de darle un nombre al fenómeno. Y este fenómeno se mantiene hasta nuestros días. Así que si llegaste hasta acá, comenta, difunde, no difundas porque ahí cago.
comenta. Yo no tengo la verdad, efectivamente, pero estoy entregando algunos datos. Busquen. Escuchaba por ahí. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Eres comunista? No. No es una cuestión partidista. El derecho a rebelión no es partidista. Eso es lo que tienen que entender. Espero que estén bien. Espero que si quieres video, si te gustó el video, reprodúcelo y velo más veces. Compártelo ya, que weá. Porque esto es lo que hay.